Muy buen día a todos. Mi nombre es Roxana Sarizar Bautista López. Soy ingeniera en electrónica por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y cuento con una maestría en automecatrónica por el Centro de Investigaciones en Óptica de Guanajuato. El tema que se expondrá en la siguiente ponencia se denomina obtención de la frecuencia cardíaca mediante el método de detección síncrona. El presente es el avance obtenido hasta hoy en este trabajo de investigación. Los autores del presente trabajo somos el doctor Javier Yáñez Mendiola, el maestro en ciencias José Martín López Vela y su servidora, maestra en optomecatrónica Roxana Bautista. Esperando que sea de su agrado, vamos a dar inicio. La fotopletismografía es una técnica óptica ampliamente utilizada en clínica para la monitorización periférica de la frecuencia cardíaca. La manera en que la fotopletismografía puede proporcionar el valor de la frecuencia cardíaca es a través del registro y análisis de una señal de origen óptico, obtenida en un lecho vascular y que resulta modulada por el cambio de volumen sanguíneo debido a la acción de bombeo del corazón. Y bueno, la oximetría de pulso es una técnica utilizada en clínica humana para medir de forma no invasiva el grado de oxigenación. Esta técnica combina los principios de la fotopletismografía con las características de absorción óptica diferencial de los dos principales derivados de la hemoglobina, que son la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. La técnica por excelencia para la recuperación del pulso cardíaco es la fotopletismografía, que consiste en dirigir un haz de luz a la piel, y una proporción de esta es atenuada por el tejido de la piel y también por la sangre en los vasos sanguíneos de la piel. Cuando las mediciones son realizadas en la banda del infrarrojo cercano, esta atenuación del tejido de la piel suele ser muy pequeña y constante. Es por eso que los sensores y sondas para la fotopletismografía y oximetría de pulso tienen la disposición de emisores y detectores con respecto al medio u órgano analizado en dos configuraciones ópticas, ya sea por transmisión o por reflexión. Como se mencionó anteriormente, la configuración de la oximetría de pulso electrónica para el registro de la saturación de oxígeno en el cuerpo humano se basa en dos emisores y un receptor, y que la adquisición de los datos se lleva a cabo mediante la configuración óptica de reflexión. Entonces, bajo estos principios, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Es posible recuperar la señal del pulso cardíaco mediante la configuración de la oximetría de pulso? Respondiendo a esta pregunta, vamos a poder calcular paralelamente la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca sin necesidad de realizar una segunda adquisición de datos para el cálculo de esta. El objetivo general de este trabajo es recuperar la señal de la frecuencia cardíaca utilizando la configuración electrónica de la oximetría de pulso y procesando los datos mediante el método de detección síncrona. La hipótesis que se plantea es la siguiente: es posible que con los datos obtenidos a partir de la configuración de la oximetría de pulso se pueda recuperar la señal de la frecuencia cardíaca, procesando los datos bajo el principio de detección síncrona. Para la recolección de la señal se usó un sistema de sensado que está integrado por dos emisores de luz en la longitud de onda del rojo y del infrarrojo, en conjunto con un fotodetector. El esquema electrónico se muestra en la figura 1. Los haces de luz inciden sobre la piel, detectando el cambio volumétrico de la sangre, y por reflexión la luz es captada en el fotodiodo PIN. Esta señal se convierte en una señal digital y es guardada en una memoria para después extraer los datos y poder analizarlos en la computadora. La técnica de detección síncrona se basa en los métodos bien conocidos de la teoría de la comunicación por radio, donde la fase o amplitud de una señal desconocida se recupera mediante la correlación de esta señal con una señal sinusoidal de la misma frecuencia. Para aplicar el método de detección síncrona, se genera un tren de pulsos mediante un microcontrolador a través de la técnica del PWM, y mediante un circuito de sincronización, cada LED, el rojo y el infrarrojo, se encienden de manera alternada. Cuando el primer LED se enciende, se realizan 8 lecturas. Estas 8 lecturas se almacenan en memoria mientras el otro está apagado y viceversa. Acá tenemos el diagrama general del método de detección síncrona aplicado a la recuperación del pulso cardíaco. Como entrada se tiene un tren de pulsos. Esta señal de entrada se multiplica por una señal seno y coseno de frecuencia similar, para después aplicar un filtro pasabajas a ambas señales. Y con las señales resultantes de la convolución con el filtro,
podemos obtener el módulo, que en este caso es la señal de la frecuencia cardíaca. Si consideramos que la señal de entrada modula el tren de pulsos aplicados y que la frecuencia de esta señal portadora es mucho mayor que la frecuencia de las pulsaciones cardíacas, entonces podemos aplicar el método de detección síncrona. La ecuación 1 modela el tren de pulsos aplicados provenientes de los emisores de luz. Aplicando el método de detección síncrona donde se multiplica la señal de entrada por la señal generada de frecuencia similar, en este caso coseno, obtenemos una señal que es modelada en la ecuación 3. En esta ecuación los términos de la diferencia entre las frecuencias corresponden a una baja frecuencia, mientras los términos de las frecuencias que se suman corresponden a una alta frecuencia, así como el término 2pi f subíndice p. Ahora, este mismo desarrollo matemático se aplica para la multiplicación de la señal de entrada por la señal seno de frecuencia similar. A las señales resultantes del paso anterior se les aplica un filtro pasabajas. El resultado de este proceso son dos señales que se modelan en la ecuación 4 y en la ecuación 5. Y calculando el módulo de estas señales resultantes encontramos la frecuencia cardíaca, como se observa en la ecuación 6. En la figura 4 podemos observar la recuperación del pulso cardíaco aplicando el método descrito de detección síncrona. Para comprobar que efectivamente estamos encontrando la señal de la frecuencia cardíaca, hacemos la comparación de los espectros de Fourier de la señal calculada con el método de detección síncrona y la señal calculada con el método común de fotopletismografía, y encontramos que la frecuencia cardíaca en ambos casos es de 1.5 pulsaciones por segundo. En la figura 5 tenemos el espectro de Fourier aplicado a la señal obtenida con el método de detección síncrona, en el cual observamos que la señal de la frecuencia cardíaca se encuentra en 1.5 pulsaciones por segundo. Ahora aquí en la figura 6 se observa el espectro de Fourier aplicado a la señal obtenida con el método común de fotopletismografía, en el cual observamos que la señal de la frecuencia cardíaca de igual manera se encuentra en 1.5 pulsaciones por segundo. Como nota, los datos analizados se obtuvieron del mismo sujeto y se tomaron con una diferencia de tiempo de medio segundo. Con esto concluimos que es posible determinar la señal del pulso mediante la configuración electrónica de la oximetría de pulso. Estas son las referencias utilizadas en este trabajo de investigación. Y por su atención, muchísimas gracias.